Club Cuarta. Club Cuarta. Verdades inconvenientes. Inconvenientes. Para todas. Bueno, el día de hoy nuestro grupo Club Cuarta quiere reflexionar sobre la realidad social de Togo y lo queremos hacer a través de un documental que se llama Togo, que hemos sacado de este documental. Es importante que nos ubiquemos, pues, dónde está Togo, ¿sí? De pronto no todos tienen conocimiento de que es un país y este país pertenece al continente africano y pues en una época no lejana, si mi memoria no me falla, creo que ya van a ser 70 años, o sea, relativamente poco, pertenecía y era una colonia francesa. Y pues como digamos que lo podemos evidenciar en el documental y vamos a irlo discutiendo, pues es un país que presenta diferentes problemas sociales como la pobreza, la precariedad en servicios de salud, en la educación, bueno, entre otros problemas sociales que va presentando. Y pues obviamente la intención del día de hoy de nuestro encuentro es precisamente eso, discutir sobre lo que cada una desde nuestra percepción, experiencias de vida y demás identificó en este documental o lo que cada una reflexionó sobre este documental. Entonces, pues para iniciar, y como lo nombraba ahorita, una de esas situaciones es la pobreza, ¿sí? Y para esto, pues primero debemos reflexionar, pues la pobreza es solo escasez de dinero, ¿o ustedes qué creen? ¿A qué podría referirse la pobreza? Bueno, yo considero que antes de iniciar a enlazarlos debemos definir qué es el dinero, entendiéndolo como pues el conjunto de monedas, billetes que se usan como un medio legal para pagar algo. Pero cabe resaltar que nosotros solamente no somos ricos cuando tenemos el dinero necesario para pagar nuestras necesidades, ya que pues hay personas que no tienen dinero y aún así no son pobres, como hay personas que tienen dinero y sí lo son. También hace parte un estado mental. ¿Cuándo podemos decir nosotros que posiblemente somos pobres? Cuando culpamos a los demás por lo que nos está sucediendo, más que iniciar nosotros mismos a tomar como esa conciencia y emprender o buscar otras soluciones. Otra es cuando esperamos un milagro. Cabe resaltar que vivimos en una sociedad o en un contexto donde pues los gobiernos no son como quisiéramos o no brindan las ayudas que nosotros quisiéramos, pero es ahí donde no nos podemos sentar a esperar un milagro. Tenemos que salir a buscar. También podemos decir que cuando sobrevaloramos el estudio y el trabajo, que creemos que nosotros podemos ser alguien si estudiamos, claro, eso sí, pues si estudiamos podemos tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pero no quiere decir que sea ahí donde se encuentre el éxito. También podemos decir que nuestro estado de pobreza se mantiene cuando intentamos ocupar nuestro pensamiento en otras cosas más que en la situación que nos está pasando. Entonces, ¿qué considero yo que además de la situación vulnerable, el abandono gubernamental que tiene Togo, considero que más que eso haría falta como un mejoramiento en el estado de conciencia de las personas, un mejoramiento en ese chip que ellos tienen de listo, me tocó esta vida, debo mirar qué hago con ella, sino de mejorar, de surgir, porque pues, como dije al principio, la pobreza no es solo falta de dinero y vulnerabilidad, sino también un estado mental del que si salimos, podemos dejar de serlo sin necesidad de tener el dinero. Pues digamos que frente a eso concuerdo en cierta medida contigo, sin embargo, y bueno, digamos que desde lo que tú nos planteas y trayéndolo de pronto a nuestras rutinas y a nuestra cotidianidad, obviamente la reflexión
nos lleva a eso, y es precisamente pues que no tenemos que solo centrarnos en cuestiones de dinero. Sin embargo, en el documental, y con respecto a lo que tú nos estás nombrando, yo siento que ahí empieza a aparecer un fenómeno que es más complejo y que precisamente no es cuestión solo como de un proceso mental o de un estado de conciencia o la actitud que de pronto tengan ellos frente a la vida, sino que es más algo, digamos, que aborda y toca pues como las necesidades básicas, ¿no? Y entonces en esa medida yo pienso, y es como la invitación y la reflexión que también una de ustedes hacía, y es, bueno, ¿y qué pasa? Porque ya no vamos a hablar de la pobreza como con relación al dinero, como Caro lo nombraba, sino bueno, ¿qué pasa con esas personas que pues no es que ellos quieran estarlo, o no es solo cuestión de actitud, sino que están en una situación de pobreza extrema, en donde prácticamente su familia depende de ellos? ¿Qué pasa ahí? O sea, es lo mismo, se puede aplicar estos términos que Caro nos está hablando, o qué reflexiones a ustedes les hace pensar eso cuando vemos que ya no es solo una cuestión de actitud, sino de verdad una realidad de pobreza extrema. Pues creo yo, o sea, lo que me hace pensar es, al ver el documental, eh, de pronto que ellos han vivido durante tanto tiempo en esa misma, puede decirse así, que pasaron de la esclavitud a seguir como en un mundo de tanta pobreza y de tanto dolor, que no permite que ellos, pues obviamente, si crecieron así, si su cultura siempre ha sido así, si generación tras generación han vivido en la pobreza, en el dolor, en la miseria, o sea, han tenido tantos problemas, no es como que de la noche a la mañana ellos puedan hacer así y cambiamos el chip. Aparte también me hace pensar que también en parte tiene que ver mucho la pobreza de ellos con el gobierno y con todas estas cosas que pues a ellos de pronto ya se les sale de las manos, porque yo puedo tener la actitud más positiva e intentar pensar que mi vida va a cambiar, que si estudio o no, o intento pues salir adelante, ya mi vida va a cambiar, pero tienen muchas como piedras en el camino y muy pocas ayudas. Bueno, a mí me llamaba la atención y yo dije, bueno, esto es como pobreza extrema. Pues lo que más me impactó fue la parte en la que la señora estaba diciendo que el colegio era muy caro. Entonces yo decía, bueno, o sea, me preguntaba y dije, bueno, vamos a ver cuánto dice. Cuando dice, no, la primaria son $10 por año, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, si $10 por año es muy costoso, o sea, ¿qué significa eso? ¿En cuán devaluada debe estar la economía ya para que diga que eso es muy costoso por año, ¿no? Aunque pues también habían otros factores como que tenía 6 hijos y así, entonces pues ya sí ha aumentado un poco como el costo y eso, pero de todos modos, pues uno al compararlo con el estilo de vida que lleva uno acá, que de pronto no es del mejor y no es tan bueno, pero uno dice, pues eso no es nada, por decirlo así. Entonces es como nosotros de pronto vivimos tan tranquilamente y no nos damos cuenta de que hay personas que, o sea, la tienen muy, muy difícil. También cuando los niños decían que no tenían dinero para comprar un balón y que si querían comprar un balón tenían que trabajar un año en Nigeria, o sea, para comprar un balón. Y entonces lo hacían con, creo que eran papeles, bueno, con algo ahí, Cosas plásticas. sí, y pues uno dice, o sea, imagínense, uno acá pues, lo consigue fácilmente o como sea. Y también había otra cosa que decían, bueno, que la economía prácticamente depende también de los niños, ¿no? O sea, siempre hubo uno que dijo que la hija debía trabajar para mantenerla a ella y a los hermanos.
Entonces como que también recae mucho la economía de la casa, del hogar, en los niños. O sea, si los niños no trabajan, no se sostiene el hogar. O sea, no hay manera de que una sola persona pueda o dos puedan mantenerlo. Y no en las mejores condiciones, ni siquiera. Entonces es como, o sea, prácticamente ellos mismos se pagan sus cosas. Desde muy pequeños tienen que trabajar duro. Y pues bueno, yo estaba investigando y decía que era uno de los 10 países más pobres. Y una cifra que decía el 61.7% de la población vive por debajo, o sea, por debajo de la línea de pobreza. No quiere decir que los demás ahí sí tengan mucha plata, no, o sea, el resto vive como en la línea de pobreza y lo restante debajo de esa línea. Y pues hay que tener en cuenta, bueno, estas cifras decían que en ese momento habían 5,8 millones que eran menores de 18 años. Entonces como que también tienen bastantes hijos, en el caso de las mías que tenía 6, la otra tenía 7, o sea, tienen bastantes hijos, pero es difícil mantenerlos. Y pues bueno, encontré un artículo y el muchacho que lo escribía, el señor que lo escribía, decía que él vivió allá durante 5 meses pues para vivir como en experiencia propia lo que era estar ahí, y dice que ni siquiera como en los índices que nos dan o en la información que nos da se acerca como a esa realidad. O sea, que ni siquiera eso se acerca a esa realidad, que mejor dicho, para que uno lo entienda completamente tiene que irse allá y verlo así, porque ni siquiera los organismos que nos muestran estos datos lo hacen, ¿cómo se dice eso? Como tan real. Y pues bueno, también decía que no disponen de luz, no disponen de electricidad ni de agua, y que las casas son como uniones así como de casitas de adobe y paja, y que no es tan difícil conseguir agua, pero sí es un proceso complicado, porque algunos, o sea, hay como 3 formas. Unos pueden ir a una fuente que hay de agua, otros utilizan el agua de las lluvias, que cae como en los techos y eso, utilizan esa agua, y hay otros que sí tienen que ir a buscar esa misma agua que cae de los techos, pero a otros lados. Y pues tienen que hacerlo cuando se terminen las temporadas de lluvia. Entonces como que no disponen de eso. Y al no disponer pues de buena electricidad, de buena comida, de buena agua, pues empiezan también las enfermedades, o sea, como que se afecta todo, ¿sí? Porque empiezan las enfermedades y resulta que pues a los que más afecta o en los que más repercute son en los niños de edad inferior a 5 años. Entonces es como también qué calidad de vida están pudiendo tener. También podíamos ver en el video que los trabajos son súper mal pagos. Por ejemplo, el señor que recogía el café decía que le pagaban $1.50, creo que era, por café, y él sabía que obviamente lo vendía muchísimo más caro de lo que él lo daba, pero es como, ¿cómo se sale de ahí? ¿Sí? O sea, ¿qué puede hacer él para cambiar eso, para vender su café al precio que es? Sí, pues, o sea, es difícil cambiar esa realidad. Aunque él pues lo intente, no va a ser así como de un día para otro. Y más porque vemos mucho como eso de esa frase de hacer que los pobres sean más pobres, porque claro, pues como necesitan la plata, como necesitan, no se van a poner a decir o me pagan más o no se lo hago, o sea, no pueden darse ese lujo, por decirlo así. Entonces se aprovechan de eso. También vi algo que decía que ellos hacían algodón, pero entonces también era como como un, ah, ¿cómo se dice eso? Como hay un trato ahí que había hecho el gobierno con un ente de afuera
para que les brindara votos y eso para la presidencia y todo. Y a cambio ellos les daban algodón, pero entonces eso era una trampa porque el algodón es complejo para ellos, porque tienen que tener esto, para leer acá porque eso sí no sé mucho del cultivo de algodón, pero dice que ellos tienen que limpiar, arar, deshiervar y cosechar los campos a mano, o sea, eso es muy difícil, aparte por lo que estábamos hablando, ni siquiera disponen de las cosas básicas, ahora sí tienen que buscar sistemas de irrigación, tienen que tener buen suelo, entonces eso fue como un trato ahí, pero pues muy mal hecho. Y pues eso era lo que tenía. Y la educación también encontré sobre eso, pero no sé si más adelante se va a hablar. Entonces lo dejo para más adelante. Pues eso fue todo lo que busqué y de verdad me impactó bastante. Sí, me impactó mucho el hecho de que cosas tan sencillas que a nosotros nos parecería una bobada, una cosa muy sencilla de conseguir, pues a ellos les cuesta un montón. Y deben correr muchos peligros. Sí, exactamente. Es un documental que, de hecho, por eso lo quise compartir con ustedes, porque aunque es corto, aborda varias problemáticas. Claro, hay una problemática como principal que es la explotación infantil, ¿sí? Que tú lo alcanzaste a nombrar. Pero alrededor de esa problemática aparecen otras más, ¿sí? Y entre esas, pues la que acabas de nombrar, la educación y también la trata de personas. Sin embargo, antes de empezar y retomar como ese punto que quiero hablarles, y que tal vez Dani también, pues que hoy no nos acompaña, imagino que por problemas de conexión, pero que yo también lo había pensado y lo había debatido, lo de trata. Quería hacer como un apunte a lo que tú decías frente a, bueno, primero a lo que nombrabas de, pues que tienen bastante hijos y que por qué razón, o bueno, no sé cómo fue que lo planteaste, pero básicamente como que ellas tenían hijos y pues claro, digamos que desde nuestra perspectiva siempre lo pensamos y es, pues no deberían tenerlos tantos, ¿sí? Y deberían entonces hacer las operaciones y deberían ofrecerles métodos anticonceptivos y bla, 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 y todo lo que de pronto desde nuestra cotidianidad hace parte de nuestra realidad y que nosotros creeríamos que sería fácil encontrar y abordar. Sin embargo, pues ya situándolo nuevamente en esta situación, en este contexto, y como bien lo decías tú, frente a este señor que leíste y que vive allá, pues claro, o sea, esto que estamos viendo es lo mismo que puede, de hecho, estar pasando en muchos de los países a nivel mundial, incluso en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia, por ejemplo, en La Guajira, en Chocó, en Vaupés, en Amazonía, ¿sí? En muchos lugares, porque tristemente también aquí está centralizado todo a las grandes ciudades, pues están también en un abandono muy similar, ¿sí? Y lo que llega a los medios, pues es como la punta del iceberg de lo que hay por debajo en precariedad y en violación de derechos humanos. Entonces, volviendo al tema y a lo que quería anotar de tus comentarios, pues obviamente no es fácil decirles como no tengan más hijos porque primero, pues el acceso a la salud, pues no hay, ¿sí? Como tal, los derechos mínimos no se están cumpliendo los básicos, entonces derecho a salud no está bien, el derecho a la educación tampoco, el derecho a una vida digna tampoco, ¿sí? El derecho, por ejemplo, bueno, ahí ya me estoy saliendo del tema, pero bueno, ahorita les hablo de ese tema, pero bueno, no hay un acceso ni una regularidad como tal. Y aparte de eso, pues o sea, como que recae sobre ellos una historia, pues tristemente también patriarcal, en donde la cultura, pues también les prohíbe hacer a las mujeres ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ellas no pueden
cuidarse. O sea, ellas no pueden hacer eso bueno, si existieran los métodos, ellas podrían cuidarse. No, porque su cultura le dice que no, que ellas se deben a su esposo. Y su esposo, todas las veces que quiera estar con ella y de la forma que quiera estar y demás, entonces no se pueden cuidar, ¿sí? Allá todavía, por ejemplo, todavía está activa la mutilación femenina, ¿sí? Que mundialmente pues eso ya digamos que ha sido un tema cuestionado, ¿sí? Y que pues sabemos que digamos que desde las diferentes organizaciones lo han intentado regular y bueno, luchar por esto, pero aquí todavía se sigue practicando, ¿sí? Todavía se practican los matrimonios infantiles, entonces en esa medida pues no es tan fácil decir como pues no tengan más niños, no tengan más chinos porque no tienen cómo mantenerlos, porque pues tras de eso hay una cantidad de problemáticas que están poniendo pues sobre la mesa la vulneración de los derechos humanos. Y volviendo a lo que pues digamos que dialogábamos todas y que Daniela colocaba sobre la mesa, pues la trata de personas también es otra más, ¿sí? Entonces en esa medida pues ellas como no tienen el control de de sus cuerpos, sino también es su familia quien manda sobre ellos, sobre los hijos, sobre todo las mujeres, pues entonces ahí en el documental alcanzábamos a ver, ¿no? Y es que las mandaban y se las llevaban con la excusa de que supuestamente iban era para, no sé, personal de servicio, para ayudar en casas y demás, pero pues las terminaban era prostituyendo, ¿sí? Entonces, pues es un documental que a mí de verdad me tocó muchísimo y permitió ver que no es suficiente que un gobierno o que las organizaciones no gubernamentales existan y los estén ayudando, porque de hecho, pues al final les contaré pronto algunas experiencias un poco más positivas, pero se siguen vulnerando derechos, y se siguen vulnerando muchísimos derechos. Y en esa medida a mí se me venía una pregunta a la cabeza y es, ¿por qué estas situaciones de inequidad continúan presentándose en un país como Togo? Y bueno, yo digamos que tengo mis propias reflexiones, pero tal vez a mí me gustaría escuchar de pronto si alguna de ustedes tiene alguna explicación de por qué se sigue presentando inequidad en estos países, aun cuando hay un gobierno que sabe que hay precariedad y aun cuando hay organizaciones internacionales que también conocen de esa situación. ¿Ustedes qué creen? Me siento como en clase virtual, ¿no? Estos silencios incómodos que creemos. Sí, no, igual no hay, yo no tengo la respuesta, pues creo yo que no es la respuesta como más acertada, pero pues es que es algo que yo, de hecho, lo comparto con ustedes, no porque tenga una respuesta sensata, sino porque yo misma también me lo pensaba. Yo decía, pero ¿por qué sigue pasando esto? ¿Qué puede estar pasando? O sea, ¿qué lleva a que esto siga sucediendo? Y bueno, pues ahí me di como una respuesta, pero no es la más satisfactoria. Pues, profesora, no lo digo por Togo, sino pues mirando la situación aquí colombiana en el Chocó. Pues al gobierno sencillamente no le interesa, eh, pues que esta población de pronto pueda emerger de las cenizas, porque pues económicamente no va a seguir pues siendo esa mina de oro que es el Chocó, ¿no? Porque por el Chocó entran tantas cosas y se ve tanto dinero que es como ilógico que estas personas vivan en, o sea, en estas condiciones tan precarias, ¿no? Entonces, sencillamente es porque económicamente, eso es lo que pienso yo, económicamente al gobierno no le importa que estas personas sigan de esa manera porque a ellos no les conviene. Otra cosa que, otra cosa que se podría ver ahí también es la falta de humanización y cómo, aunque se presentan todas estas situaciones tan precarias y de verdad que ante los ojos de cualquiera es triste ver
que aún y con todas las posibilidades de cambio se encuentren países así, aún hay entidades e incluso el mismo gobierno que más que buscar un bien común, sigue buscando es un bien propio y que mientras ellos no encuentren ganancia de algo, ellos no van a ayudar, así el país y el mundo se esté cayendo ante sus ojos. Entonces es como esto nos invita a de verdad sensibilizarnos, a de verdad ser más humanos ante la sociedad y ante el mundo incluso. Sí, Considero que la humanización y la falta de humanidad y de amor por los demás, más que un amor propio y un bienestar propio, pues eso sería lo que se podría decir que a nuestro mundo nos falta para poder mejorar y apoyar a estos lugares que se encuentran en condiciones tan precarias. sí, pues yo ya me conocen, ¿no? Entonces ya una de mis respuestas es también la historia racial de, de ellos, ¿sí? Desde pues las múltiples posibles respuestas o explicaciones que yo intenté darme a esa pregunta fue esa. Y pues coincidencia, o bueno, para mí no es tan coincidencial que el Chocó, que es raza negra también, esté en abandono, ¿sí? Entonces, para mí es un tema que fue como saliendo hacia la luz y yo dije, claro, esto no es coincidencial, o sea, en la historia mundial, ellos, aunque supuestamente se estén superando muchas cosas, ellos siguen siendo considerados esclavos, ellos siguen siendo considerados, bueno, como lo decía Caro, están siendo deshumanizados, o sea, ellos, para los gobiernos y para las organizaciones mundiales, realmente yo siento que, bueno, ellos y todos somos unas cifras, ¿sí? O sea, somos uno más. Y pues para mí una de esas respuestas era eso, o sea, ellos siguen vulnerando derechos porque dentro de, bueno, eso sí, los politólogos y economistas y bueno, los expertos como en todas estas áreas tendrán más explicaciones, pero desde mi humilde opinión, pues yo siento que precisamente lo que también decía Steffi, no les interesa, o sea, pues ¿para qué gastar tanto dinero si estos, pues miren, o sea, como esclavos, miren, estos les pago $1 en el día y pues mire todo lo que me hacen, ¿sí? Entonces, como para qué esforzarme a invertir, ¿sí? Y ahí de la mano va, pues algo que Nicole nos quería hablar, y es la educación, ¿no? Entonces, ahí vemos, yo veo como los dos panoramas, y es como la realidad versus en lo que ellos podrían proyectarse y planear e invertir, que sería pues precisamente este tema. Sí, pues bueno, yo también pienso que por qué no les interesa, por qué ellos los que no les interesa, pues también por lo mismo que decía ahorita de que, o sea, no les conviene, porque para ellos hacerse más ricos, qué les sirve más? Comprar el café a $1.50 y lo que yo decía, pues, o sea, no están como en la posición de decir, no, es que me da más de $1 o no le vendo nada, porque es que lo necesitan, o sea, la necesidad hace que tomen eso. Entonces, claro, si ellos pues los dejan vivir dignamente, pues van a tener que pagar más, van a ganar menos, entonces también por ese lado yo creo que por eso es que no hacen como mucho al respecto. Y también pues en la educación, ¿qué tiene que ver? Pues uno cuando se educa, cuando pues tiene calidad en ese aspecto, pues cambia muchas cosas. Pero lo que pasa, de lo que yo leí acá, era que primero solo hay como cinco escuelas, o como así, que en los primeros años de vida, o sea, no entendí la verdad porque no entendí esa parte, pero como que hay una población que habla francés y a ellos en sus primeros años de vida los obligan, por decirlo así, a ver sus clases en francés. Entonces, como que con lo mínimo que entiendan o como se puedan defender, pero las clases
son en francés. Entonces, bueno, después pasan como a secundaria o al liceo y tienen dos oportunidades. O sea, uno, pueden ir al colegio, a la universidad, y otra pueden ser profesores. Entonces, como que se vuelven profesores, pero el método de estudio allá lo llamaba el señor del artículo círculo y la ignorancia, porque lo que hacen es simplemente memorizar, todo lo memorizan, todo, absolutamente todo. Entonces no hay como espacios o no hay materias en las que sean de reflexión, de crítica, de análisis, no, es netamente memorizado. Entonces como que esto hace que ellos pues no se expandan más, o no piensen más allá, o no sean creativos, y es como eso. Y bueno, si se vuelven profesores, lo que hacen es repetir ese mismo sistema. Entonces por eso es que no salen de ahí, porque es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y eso era lo que leía, y que si hay 5 maestros, 3 los paga el gobierno y 2 son reembolsados con el dinero de los padres. Entonces, bueno, también ahí tienen una profesión, digamos que mejor que las otras, pero si le están pagando a un niño un colegio de $10 el año, ¿cuánto también podrá ganar un profesor? O sea, sí, y eso que ya es digamos que una profesión con más estatus que las anteriores que habíamos nombrado. Y pues eso era lo que yo leí sobre la educación allá. Pues ahí teníamos un debate con Nicole porque yo encontré que la educación allá era gratuita. Y que pues era, digamos que obligatoria y gratuita para todos, pues para todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que de pronto yo logré analizar de lo que leía? Porque pues realmente, pues como todos sabrán, pues nosotros no es que nos enseñen mucho sobre otros países, y menos aquellos países que están al otro lado y al otro extremo de aquí. Pero lo que yo entendí es que no es que, ¿cómo les explicara? No es que, o sea, sí, claro, es gratuita, pero el dilema es que las escuelas no quedan como nosotros, que nos quedan como a 2 cuadras o 5 cuadras o en el barrio siguiente, sino son escuelas que quedan supremamente lejanas, ¿sí? Que pues para el acceso de ellos es lejos, que si es desierto pues tienen que atravesar y caminar muchos kilómetros, que si es verano pues con mayor razón es más riesgo de que se deshidraten, que no hay agua potable, que entonces sumemos, como seguimos hablando, sumemos todo esto, entonces hace mucho más difícil y pues obviamente terminan. Yo lo que asocio, lo que les digo y termino aquí como asociando de lo que he leído, es que yo creo que ellos mismos dicen, pues no, deserto esto porque pues no aguanta. Lo más cercano, y eso sí lo vi en el documental, son las escuelas que son como, se me olvida, está como misioneras, escuelas misioneras que son como a cargo de religiosos, y esas misioneras que son como más cercanas, pues, ¿qué les enseñan? Les enseñan simplemente la religión, ¿sí? Y como vimos en el documental, y como nos lo confirma, pues, digamos que en las investigaciones de Nicole, pues es la repetición. O sea, ustedes se dieron cuenta ahí que los niños estaban sentaditos y los tenían era ahí memorizando un librito, y pasaba era el supuesto profesor a preguntarle lo que había memorizado, y ya, esa es la educación. Entonces, pues nuevamente volviendo como a todas nuestras reflexiones, pues ahí nos damos cuenta, sí, porque siguen estas situaciones. O sea, lo que Nicole y Picaro nombramos todos es, pues no les interesa precisamente que piensen, ¿sí? O sea, esa educación, por ejemplo, es una educación de adoctrinamiento, donde no nos interesa que tú tengas un pensamiento amplio, sino es así como los caballitos, que de hecho por estos días Matador sacaba una caricatura así, muy similar, ¿sí? Que entonces nosotros creemos que esto está pasando por allá, bien lejos, en el otro lado del mundo,
y pues aquí también tenemos como situaciones muy, muy similares, ¿no? Pero pues de todas maneras, siento que también para ir redondeando como todo este tema, pues que aunque la mayoría de, de estas situaciones nos está mostrando un panorama un poco desolador, un poco, no, muy, muy vulnerable, pues siento que también tenemos que permitirnos, pues incluso pues creo que por nuestra misma formación, hacernos una reflexión y contemplar también otros puntos de vista, ¿sí? Y entonces, en esa medida, pues, digamos que tenemos que empezar a pensar y a reflexionar sobre, pues, cómo es que hacen estas comunidades para sobrevivir, para seguir adelante, ¿sí? ¿Será que es que hay, en medio de toda esa desigualdad, hay algo, puede estar pasando dentro de ellos algo, ¿sí? O sea, alguna cosa los está moviendo, probablemente lo que nosotros conocemos desde nuestra formación son procesos resilientes, entonces en esa medida pues sí me gustaría que los pensáramos esos procesos y será que en ellos los podemos ver, será que en esta comunidad, en este país lo logramos encontrar. Sí, o sea, yo pues me puse a analizar un poco sobre la situación, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos de todas esas cosas, pues como psicólogos, o bueno, psicólogos en formación, hablamos de estas cosas de que viene generación tras generación, que es lo que decía, pues tenemos una compañera que suele hablar mucho de eso, que es la epigénesis, o sea, cómo, cómo estas problemáticas pueden llegar a pasar de generación en generación y pues nunca van a parar, porque todos vamos a seguir con estos problemas anteriores, ¿sí? Entonces, ¿cómo han hecho ellos para la supervivencia? Es básicamente pues por la resiliencia. Entonces, a través de generaciones y generaciones se transmiten estas memorias o, o estas o estas bases que les permiten a ellos también, aparte de las bases pues trágicas que de pronto pasan como violaciones y todo esto que sucede pues en estas condiciones tan precarias, también se les planta a ellos o se les da, se siembra una base de cómo ellos pueden saber pues sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces se ve en el capítulo cuando un señor les enseña a los muchachos para lograr que ellos sean herreros, es decir, o sea, superar estas condiciones mediante la herrería, no sé si se diga así, ¿sí? Bueno, entonces lo que permite es que ellos, mediante, pues obviamente esta resiliencia, puedan llegar a ser de pronto eh, o puedan intentar no irse a Nigeria, que es donde los estaban pues, asesinando. Y lo que intenta este señor, aunque de pronto él no lo sepa, pero nosotros pues podemos mirarlo un poco más, es que él intenta como que ellos autogeneren esta identidad, que se vuelvan herreros y de esta manera que logren reinventarse para que no tengan que ir a ningún otro sitio a de pronto pues, ser asesinados, ¿no? Porque pues ahí lo decían, que casi siempre iban los muchachos y ellos lo que hacían era que los que volvían estaban, o sea, escapando, estaban huyendo de, pues, de esa otra tragedia que viven en Nigeria. Me gustaría pues hablarles un poco de lo que es la resiliencia, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para superar unas circunstancias traumáticas y poder seguir así proyectándose hacia el futuro. Este señor, este herrero, él dijo que él ya había, o sea, sobrevivido a esta problemática que tuvo en Nigeria y ya cuando él volvió, como que quiso enseñarle a los muchachos, pues para eso, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de experiencias traumáticas, es que surge en las personas pues un recurso que quizás ellos no sabían que tenía, o sea, que quizás se encontraba oculto y pues obviamente ellos no tenían una, no conocían este
como recurso, este poder que surge de las situaciones precarias. Entonces, al ver el documental, pues uno puede observar como todas estas situaciones que, pues, feas que vivieron las personas del pueblo, tales como la esclavitud, constantes abusos físicos, psicológicos, incluso trata de blancas, que ya se mencionó anteriormente. Entonces, pues sí, la población humana tiene la capacidad de enfrentar los cambios, de prepararse para estos cambios y también de recuperarse, que es lo que pues ya llevo diciendo anteriormente que hizo este herrero. Me llama mucho la atención que después de pasar estas situaciones fuera capaz de salir y de decir, bueno, voy a enseñarles a estos muchachos a salir adelante y que seguramente no van a recibir mucho dinero, pero al menos van a poder sobrevivir. Genial. A mí que también me llamó la atención uno de los muchachos, bueno, los señores, era el del café, porque yo veía que él en todo momento tenía como una actitud agradecida. Sí, él decía como que sin el papá él no hubiera aprendido a hacer eso y que él le quiere enseñar lo mismo a los hijos, o sea, como que estaba agradecido y sentía que él haber aprendido eso le había servido mucho en la vida. Y también cuando dijo que pues sabía que lo estaban robando porque eso no lo vendían por $1.50, él decía como que como que se calmaba él mismo y intentaba recordarse que todos vamos a ir para el mismo lugar, ¿sí? Él decía, todos morimos igual. Entonces me parecía tan chévere como la actitud de él. No sé, me gustó porque era como agradecido, ¿no? Como que estaba bien con lo que tenía y con la persona que se había convertido. Siento que eso se liga mucho al tema anterior, ¿no? A la educación. Y es que, como decía la profesora, la educación básicamente se guía por la religión, ¿no? Entonces, por eso el Señor siempre decía, yo sé que Dios más adelante, o sea, como que como que el karma, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, que esas personas que obran mal, también les va a ir mal en la vida. Pero pues obviamente se enlaza con la educación. Sí, porque él también decía que él sabía que Dios estaba más con los pobres. Bien. Bueno, yo quiero compartirles algo también frente a eso, pero antes de eso también comentarle con lo que están hablando de, pues digamos, de la religión, ¿sí? Y pues respeto obviamente la libertad de culto y la creencia de cada uno, pero también desde las reflexiones, pues eso es otro mecanismo de control, ¿no? Meten el temor precisamente a eso, como a Dios, al pecado, meten el agradecimiento para que tampoco las personas se rebelen frente a las injusticias y a las desigualdades del gobierno. Entonces los adoctrinan para, ay, pues lo que sucede acá, ay, de gracias a Dios porque tiene un trabajito, ¿sí? Porque así sea que la estén explotando, le estén pagando menos, con esta pandemia le estén pagando la mitad del salario, pero mamita tiene un trabajo. Sea agradecida. Y claro, yo con estas expresiones no quiero decir que yo no sea creyente, ¿sí? Eso es otra cosa, pero sí cuestiono la forma en cómo en este país y en muchos países, y incluyendo Togo, precisamente la utilizan también para eso, ¿sí? Para que las personas entonces, y eso, dejen de pensar, dejen de cuestionar y, no, es que eso, dejemos en las manos de Dios. Entonces, es como lo que sea también caro, o sea, deshumanizar, y deshumanizar es quitarle el derecho a la persona de también pensar y de reclamar pues sus propios derechos. Entonces los deshumanizan también incluso cuando los adoctrinan, porque entonces los hacen y los asumen como personas que no piensan. Entonces
Metámosle la creencia que de Dios y que todo depende de Dios y que le dejen todo a Dios para que precisamente no tomen como las situaciones en sus manos y se enfrenten a nosotros, ¿sí? Entonces, para mí también como que esa es otra explicación del por qué también estos países, porque nosotros también estamos ahí, le meten tanto como el factor religioso, ¿sí? Pero bueno, continuando como con el tema, ya para cerrar, bonito y alegre, les quería compartir una imagen que tiene que ver pues con lo que les voy a comentar. Obviamente, ¿cómo les explico yo? Esto tiene que ver con nuevamente los extremos que vamos a ver nosotros en todos los países, ¿sí? Entonces, como hay gente y pobreza extrema, pues también hay gente rica. Ellas, en 1960, se volvieron las mujeres poderosas. Y ellas fueron la revolución feminista en Togo y les llamaron las Nana Benz. ¿Por qué Benz? Porque pues ellas, por su trabajo que hacían con las telas, que ya les voy a contar, se hicieron pues mucho dinero y pues como allá era un lujo tener un carro y tener un Mercedes-Benz, entonces pues ellas todas se compraron un Mercedes-Benz. Y entonces les pusieron las Nana Benz. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque pues ya conocen obviamente mis gustos y preferencias y entonces es una muestra obviamente de también el poder de las mujeres y que incluso con lo que estaba diciendo, tocando Steffi de la resiliencia, pues incluso con todas las cosas pues hay procesos de resiliencia, ¿no? Y de empoderamiento. Ellas lo que hicieron fue, pues obviamente es un negocio heredado, hoy en día no tanto, pero en ese entonces era heredado de familia, pues de generación en generación, y fueron pues familias, no la conozco toda la historia, pero lo que entendí es que fueron pues familias, digamos que con una posición económica muy buena. Ellas lo que hicieron fue esas telitas que ustedes ven ahí, que están, pues ahí está la foto de la época en ese, como en sepia, pero digamos que son estas mismas telas, ¿sí? Y son telas que representan la cultura africana y en esas telas ellas empezaron a plasmar pues mucho de su día a día y de su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, aquí, pues yo, digamos que vi otro documental y lo voy a interpretar, ¿no? Pero ella decía, por ejemplo, con estas manos decía que mostraba como el trabajo del campesino y el trabajo en equipo y la solidaridad. En otro decía cuando estaban dos pajaritos enfrentados que era de los celos. Entonces mostraban y plasmaban toda la cotidianidad de ellos. Hoy en día, entonces estas telas, espera, le di clic, esperen a ver si lo abre. Estas telas, pues ya no es exclusivo de estas familias, sino que, pues eso es otra parte de la economía de África y es la alianza con China, ¿no? Y entonces China, digamos que ha hecho una gran inversión, pero el problema ahí con China es que las empresas nacionales pues también están, digamos que de una otra forma entrando o perdiendo su exclusividad, porque pues China obviamente, como ya lo sabemos, está fabricando mucho más barato. Y pues lo bonito de esto y que lo quería contar para cerrar este encuentro de nosotras es que pues son precisamente acciones que siguen demostrándonos y lo que decía Caro por allá al inicio, pues también es la actitud. Claro, ellos tienen pobreza extrema, pero también estas mujeres muestran cómo superan así haya unas condiciones difíciles, así haya de por medio de una cultura patriarcal todavía muy, muy fuerte, pero pues también hay procesos de resiliencia y pues estas telas son famosas a nivel mundial. Yo
pues aquí creo que nosotros no sé si las conozcamos tanto, yo no las conocía tanto, pero a nivel mundial pues son muy famosas precisamente porque muestra una cultura africana y muestra lo que es pues toda la historia de ellos. Entonces pues no sé si alguien quiere anotar algo más, si quiere hacer algún comentario adicional o Yo cerrar. creo que estas mujeres que pues salieron adelante y hicieron algo pues distinto o al menos tuvieron esa posibilidad de trabajar en algo, por lo que veíamos que pues las del video no tenían la posibilidad de trabajar y pasaba todo esto. Yo creo que ellas tenían varios de los componentes o de los componentes de los pilares de la resiliencia que voy a nombrar en este momento. Entonces, es la competencia social. Entonces, es la capacidad que tienen las personas de relacionarse con todo tipo de gente. Bueno, la segunda es la resolución de problemas. Entonces, es la capacidad de juzgar las ideas y sistemas filosóficos. La tercera es la autonomía, la habilidad de poder actuar independientemente, que seguramente estas mujeres iban contra viento y marea para poder realizar sus metas, ¿no? Y también controlar estos elementos propios del ambiente, es decir, obviamente no creo que los hombres les aplaudieran el hecho de que al ser mujeres quisieran de pronto formar su propia empresa, entonces ellas como que no, pues yo tengo esta habilidad de actuar de manera independiente, entonces adiós, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y por último, pues es un sentido y un propósito del futuro. No creo que ninguna de ellas quisiera seguir en esta pobreza extrema y lo podemos ver en el momento en que ellas salen y se compran un Mercedes-Benz como para demostrar, hey, yo también puedo tener un Mercedes y que yo también quiero tener un Mercedes y tener de pronto un futuro mejor. Entonces quería dar ese pequeño aporte. Sí, entonces, como les comentaba, pues ahí vemos, ¿no? Los opuestos, ¿no? Como en Lome están estas grandes industrias y de hecho el documental que veía, pues la señora llegaba en su camioneta con un conductor y supremamente bella y arreglada, ¿sí? Y pues obviamente uno admira y ve como esa situación y ese contexto. Y pasa al otro documental y ve pues esta pobreza extrema, ¿sí? Que lo que les digo, siento que no está tan alejado de esta realidad colombiana y de América Latina, porque pues no es solo Colombia, sino América Latina. Entonces, pues bellas y queridas colegas, si no tenemos nada más que apuntar, entonces agradecemos a todos, a todas por su escucha y pues nos vemos en una próxima Club Cuarto. Eso es todo por hoy. Agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo encuentro para seguir hablando sobre verdades inconvenientes. Club Cuarta.